Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de la discusión sobre el financiamiento de las campañas políticas con los periodistas de Panorama Político. La economía de los guatemaltecos parece ser débil, pero ¿cómo podemos hacer para fortalecerla? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿O por qué estamos así? Esto es lo que dicen las personas en la calle. Para mejorar la economía de nuestro país, deberíamos de estudiar, esforzarnos profesionalmente. En primer lugar, tener una buena actitud, tratando de que las oportunidades, que son muy pocas, podamos enfrentarlas, y en segundo lugar, pues pedirle mucho a Dios. ¿Están de acuerdo en que el Tribunal Supremo Electoral, en base a los impuestos de los guatemaltecos, les paguen a los partidos políticos por voto a su favor en las elecciones? La realidad es que ellos gastan más durante la campaña electoral y por eso requieren de financistas que se convierten en sus patrocinadores. La respuesta es sí. No. Por lo menos de mi parte sí. A ver, el problema es si el Estado no le paga, el término pagar no es el apropiado. Si el Estado no financia los partidos políticos, va a haber alguien más que los va a financiar. Y es con lo que nos hemos... Y es lo que está pasando ahorita. El problema aquí no es que el Estado pague la campaña después. El Estado tiene que financiar la campaña en sí para que no existan financiamientos ajenos. Esa es la solución. La campaña incluye... No es que el Estado deje de pagar, pero tiene que pagar la campaña política y no después pagar los votos que obtuvieron. El Estado paga los votos que obtuvieron y con esto los partidos realizan su campaña y así simultáneamente. Vemos que en el 2011 la campaña fue de aproximadamente 89 millones de quetzales que se le pagó a los 15 partidos políticos. Pero ¿cuánto es esto al techo de campaña? Si lo ponemos con los 57 millones es menos de 2 veces el techo de campaña. También es como ridículo que un partido político tenga 57 millones de quetzales para techo de campaña. Es un montón de plata. ¿Por qué? Porque se mantienen en constante propaganda y eso es lo que el tribunal... La respuesta sería, por ejemplo, un sí, pero, por ejemplo, si solo fuera el financiamiento estatal, sería lo más ideal, por ejemplo, y que entonces los partidos no tuvieran que buscar un financiamiento privado y que quién sabe quién es y que después tengan que obviamente retribuir eso cuando llegan al poder. Pero como está, con las herramientas que tiene el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, suponer que le aumenten por voto lo que le van a pagar a los partidos políticos, no tiene ningún sentido porque el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera tiene las herramientas para fiscalizar el privado. Pero la pregunta también es si el guatemalteco debe pagar con sus impuestos. Claro, yo creo que sí. Montos básicos. Los partidos políticos deben ser lo que sucede es, bueno, yo pienso que lo que debería hacer, Miguel, Gladys, lo que debería hacer, escuchen, el problema, el principio es los partidos tienen dueños. ¿Quién debe ser el dueño de los partidos? Los ciudadanos. Los ciudadanos, sí. Pero hoy los ciudadanos no son los dueños de los partidos. En eso estamos absolutamente claros. Entonces, vos decías, hay que financiar la campaña. Sí, pero ¿y después? Los partidos son instituciones a las que nosotros les hemos hablado aquí que hay un clamor de la gente que no deben aparecer solo durante la campaña electoral. Entonces hay que mantenerlos a lo largo de esos 4 años. Pero las tasas están exacerbadas. Las tasas están exacerbadas. Uno, porque el costo en financiamiento de medios de comunicación es altísimo. Las campañas están siendo más caras cada Por eso año. es que estamos hablando de techos de campaña de 57 millones de quetzales y los cálculos que nosotros mismos hemos reportado es que se han gastado 300 millones de quetzales en la campaña pasada por partido. En ese sentido, entonces no tendría ningún sentido que nosotros les estemos pagando a los partidos políticos y de todas formas no estamos siendo los dueños de los partidos políticos. Pero tiene que ser financiamiento público exclusivo. O financiamiento pero mixto. Eso es un poco utópico. Exclusivo, financiamiento mixto y el privado con mucho control, que hoy no existe. Además, entre los partidos políticos generaríamos una igualdad de gasto entre los partidos, porque vemos que hay partidos que están en desventaja porque obviamente no tienen la suficiente financiamiento que reciben los partidos grandes con mayores financistas. Es un poco difícil y podrá parecer descabellado incluso, pero a mí se me ocurre que incluso el financiamiento puede venir de donde sea y que el Tribunal Supremo Electoral sea el administrador, digamos, para que no seamos nosotros los que pagamos. Puede venir de es un poco descabellado, pero
No puede venir de donde sea, porque las facturas se cobran de donde después. sea, pero no es tan descabellado en el sentido de el tema son controles. Exacto. Si uno ve bajo la óptica de Miguel, el costo-beneficio, a como lo vemos hoy, sí, es una pérdida para el Estado de Guatemala financiar estos partidos. Actualmente, pero estamos, sin duda. Pero actualmente también reciben la plata de donde sea y de todas formas no hay control. Por eso el tema es que hay que pero habría suficiente, habría un más control si se financia con el financiamiento público. Los que al final eligen quiénes son los que los van a controlar. Pero los partidos políticos reportan lo que reciben del Estado finalmente. Eso es la mayoría de reportes que mandan auditoría. Entonces, estamos pagando $2 por voto a cada partido político y esto no nos está garantizando que cada uno de los partidos políticos esté respondiendo a los intereses de los ciudadanos. Entonces, realmente, por ejemplo, y aunque pagáramos 10, ¿responderían a nuestros intereses? Falta que eso parte de que es que es un problema de diseño y es como alguien decía, darle a Drácula el control del banco de sangre. Sí. Claro. O amarrar a un chucho con salchicha. Y hay muchos Dráculas. Así es como, y hay muchos Dráculas. El problema es de diseño. El sistema electoral está pensado para que los partidos decidan quién va al Tribunal Supremo Electoral, para que los partidos decidan quién va a la Contraloría, quién va a la Fiscalía General. Así que todo el sistema de controles, aunque idealmente estaba pensado en que gente honrada estuviera ahí y que los balances de poder se mantuvieran, no se están cumpliendo. Entonces, lo que hay que ver es cómo se rediseña ese sistema, pero adivinen quién de nuevo hace ese rediseño. Los políticos, pasa por el Congreso. Y los mismos partidos políticos, porque ni siquiera podemos, o sea, me refiero a los mismos políticos, ¿verdad? Que están en el Congreso. Y lo que decía Lourdes tenía una lógica también, porque, digamos, si los partidos no están respondiendo a los intereses de los ciudadanos es porque los partidos están siendo financiados por élites de poder económico incluso y de otros poderes oscuros, donde obviamente no van a responder a las necesidades de un pueblo. Bueno, necesitamos, el consenso es, necesitamos una reforma política. Claro. Urge. ¿Cómo le vamos a entrar a este tema del financiamiento si debe ser solo el Estado o debe ser mixto? Pues va a ser un problema. Pero también a veces le echamos la culpa a los partidos políticos, pero tampoco vemos que la ciudadanía exija eso. Uno se topa con cualquier cantidad de gente que experimentó esas cosas en otros países y dicen que la solución pasa porque la ciudadanía comienza a depurar el sistema, porque el sistema no lo vamos a tener. Que surja. El financiamiento estatal va a ser bueno hasta que no exista precisamente esta reforma. Con eso concluimos, compañeros, se nos acabó el tiempo, les agradezco bastante y pues esta discusión se puso buena. Nos vemos la próxima semana. Hay que hablar. Nuevo corte comercial, pero cuando regresemos, eligen a la nueva reina indígena de la Feria del Carnaval de Mazatenango, Suchitepeque.